¿Qué tal? ¿Por qué es importante hablarle de sexualidad a sus hijos de 2 a 6 años? Es muy importante que los padres les hablen sobre la sexualidad y de sexualidad a sus hijos, porque si ellos no lo hacen, pues alguien más lo va a hacer. Así de simple, ya sea por medios virtuales, en la escuelita, en algún primito, algún familiar, algún tío, y a lo mejor no es la información idónea o Entonces, esperada. para hablarle de sexualidad a los hijos, obviamente primero hay que educarnos. Como padre, sí, definitivo, no puedes dar lo que no tienes, así de simple. Ajá. Y para que te escuchen tus hijos, primero tienes que generarles confianza. ¿Qué cosas generan confianza? Vamos primero a mencionar lo que no genera confianza. Ok, A ¿qué ver, no genera confianza? por ejemplo, en cuanto se ve una conducta que no nos agrada, pues castigar. Otra, Culpar, enojarse juzgar, y que incluso aunque no lo digas, tu lenguaje corporal sea de agresivo, rechazo. pongas caras feas. Ujú. Entonces, ¿qué sí genera confianza? Tener calma, escuchar, preguntarle por qué se siente así o de dónde sale cualquier inquietud que él tenga. Y sobre todo, recordar cómo le hubiera gustado a uno que a uno le hubieran infundido esa confianza y recordarles o sea, recuérdale a tu hijo, a tu hija, que tú estás ahí para él, para ella, que cuenta contigo para lo que sea, sin importar lo que haya hecho. Al Y eso final de genera confianza. cuentas, los niños sienten, aprenden por lo que ven, por lo que tú les haces sentir y luego escuchan, o sea, también escuchan, pero al final de cuentas si tú los haces sentir en un lugar de tranquilidad, de comprensión, de amor, ellos van a tener confianza. Así es, ellos aprenden básicamente por lo que ven y sienten, como bien dices. Entonces, una vez que ya tú como padre has generado confianza y te has educado un poco en los temas, vas a notar que tu hijo, por ser un niño y por su desarrollo normal de sexual, puede tener ciertas actitudes sexuales, este, que, que son muy comunes y no tendrías por qué alarmarte. Eso es lo inicial y lo ideal. Si tú ves a tu hijo tener una de estas actitudes, no te alarmes, no te asustes, no, para que él también no sienta que está haciendo algo mal y entonces tenga esa confianza para contarte y que tú le puedas explicar de la mejor manera qué está pasando. Entonces, por ejemplo, Antes, estas acciones las tomamos de una tabla que existe, que ha sido sí, documentada. del American Academy of Pediatrics, de la evaluación de comportamientos sexuales en niños, De 2 a 6 años. por si la quieren checar. Y entonces, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer mamá o papá si ve a su hija o a su hijo tocándose su pene o su vagina? Este es un comportamiento tanto normal como común. ¿Qué tendría que hacer? Primero, sin espantarse, sin gritarle y sin castigarle, ¿no? Así, nada de cochina, cochino, ahí no te toques, déjate ahí, eso no se hace, etcétera. No, hay que mantener la calma, respirar profundo y preguntarles por qué lo están haciendo, qué sienten y explicar que sí lo pueden hacer, pero en un lugar privado para que ellos se eviten poner en riesgo ante otras personas y que además tiene que ver con la higiene, ¿no? Que sus manitas no pueden estar sucias si es que se llegan a tocar, a explorar. Y explicarles bien qué parte de su cuerpo es, ¿verdad? Porque muchas veces Claro. las personas evitan decir, ay, ¿cómo voy a decirle que es pene o vagina o ano? No, pues háblenle con la verdad, o sea, como se llaman las cosas, no pasa nada. Los niños no tienen prejuicios como los adultos y no lo van a ver mal ni gracioso si se los enseña a una edad correcta, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner otro caso. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendrías que hacer tú como padre si tu hijo te dice que un amiguito le enseñó sus genitales?
Lo mismo, acuérdense, el procedimiento es como muy parecido. Mantener la calma, respirar profundo, mirar sin juzgar, mirar sin criticar, sin gritar, sin regañar y preguntarle qué amiguito fue, en dónde te los enseñó, en dónde estaban, qué hiciste tú, qué te decía tu amiguito. ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué sentiste? Y una vez que ya tenemos esa información, bueno, entonces ya podemos decidir si le comentamos a la mamá del amiguito, si fue en la escuela, bueno, comentarle a las maestras que cuando van al baño, van juntos, o que en los recreos, en tal lugar pasan cosas así, para que también tomen cartas en el asunto y apoyen a una educación sobre la sexualidad y en la sexualidad. Ok, otro caso. ¿Qué tendría que hacer si mi hijo quiere tocar o ver los genitales de adultos o hermanos o amigos? Eso también es normal, es común, y entonces hay que acompañarle, ya saben el proceso, y lo volvemos a repetir para que lo recuerden. Respirar profundo, conservar la calma y preguntar, ¿por qué quieres ver eso? ¿Por qué quieres tocar? ¿No? Claro. Y entonces ya escuchando, vamos a ver que también son respuestas, si bien pueden ser comunes porque son parte del desarrollo sexual del niño, también tienen algunas particularidades y con base en esas particularidades, bueno, pues podemos empezar a informar. Ok. Y recuerden, todo esto es común y normal. Sí, no se asusten, eso probablemente lo van a ver y no tendrían por qué sentir sentimientos negativos, ¿no? Ni pensar que su hijo está haciendo algo mal. O que es alguien que no es normal, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer si mi hija o hijo quiere besar de lengua a amigos o familiares? Bueno, este es un comportamiento normal, pero no tan común. ¿Por qué puede ser normal? Por la sensación que le produce en su cuerpo, ¿no? En su lengua, es una sensación de placer y recuerden que estamos hablando de etapas del desarrollo donde se está autoexplorando. Sería importante también preguntarle por qué quiere hacer eso y de dónde vio eso, porque seguramente lo aprendió en algún lado. Que puede ser en la televisión, en el internet, o quizás vio a o se lo hicieron ya, algún amiguito se lo hizo, o algún familiar. Es muy común que a veces las abuelitas quieran dar besitos en la boca, ¿no? Uh-huh. Y pues no sabemos, entonces sí es importante saber de dónde viene antes de empezar con la explicación. Ok, ¿qué tendría que hacer si veo a mi hija frotándose contra otras personas o contra objetos? Lo mismo, ya saben el proceso, para nada espantarse porque es un comportamiento normal, no tan común, pero es normal, es parte nuevamente de ese sentir placer en el cuerpo. Y entonces ahí ya tendríamos que explicar que es posible hacerlo, pero más en la intimidad, que siente, que si siente cosquillitas, que si siente bonito. Y entonces nosotros tenemos que educar e incluso acompañar para que no lo hagan en donde sea y decirles que si ellos hacen eso en la escuela, con los amiguitos, se ponen en riesgo y que les pueden lastimar o alguien que ellos no quieran los pueden tocar. Ok, vamos con un caso un poco menos común. ¿Qué tendría que hacer si mi hijo o hija introduce objetos en su ano o su vagina? Ese sí ya es un comportamiento, como bien dices, menos común, pero no significa que sea un comportamiento enfermo, ni mucho menos. Lo mismo, preguntar en dónde vio eso, para qué hace eso, si alguien le hizo eso. Y yo creo que eso es muy importante porque con sus respuestas nos van a dar guía para saber por dónde movernos. Claro, tú como padre vas a saber si es algo más grave o si no es tan grave, por dónde empezar a hacer más preguntas igual a la familia, igual en la escuela y sí, claro, pero el punto aquí es no alarmarse y preguntarle así en un ambiente de confianza por qué hace eso, qué le produce, quién se lo enseñó, en dónde lo vio. Claro. Y por ejemplo otro, ¿qué tendría que hacer si mi hijo o hija agarra los genitales del perro o el gato o algo así? Lo mismo, conservar la calma y
volver a indagar. ¿En dónde vio que podía hacer eso? ¿Por qué imagina o por qué siente que puede hacer eso? Y preguntar también nuevamente. Aquí es cuando se vale pedir ayuda psicológica, ayuda pediátrica, y tenemos que, sobre todo, indagar cuáles son los motivos por los que el niño está realizando esta acción antes de prohibirle, o sea, antes de castigarlo, juzgarlo, prohibirle, gritarle, ¿no? Porque si no, entonces nos vamos a perder esta información valiosa. El niño se va a sentir asustado, va a tener miedo y no va a decir nada. Y va a seguir haciendo eso, tal vez, pero ya sin decir a nadie, a escondidas, igual y escala a lo mejor otro tipo de acciones. Entonces hay que tener en cuenta en todos estos aspectos que una vez que usted logre hablar con su hijo en este ambiente de confianza y que le explique las situaciones, muy probablemente su hijo se va a distraer, va a cambiar el comportamiento y va a ser este tipo de situaciones no van a pasar muy continuamente. Pero si llegara usted a ver que su hijo constantemente, diario, ve que se está frotando con cosas o que está teniendo alguno de estos comportamientos que acabamos de mostrar, entonces sí es probable que usted deba hablar en otro nivel con su hijo y decirle, tal vez esto que estás haciendo lo estás haciendo por una otra razón, porque lo estás haciendo, igual que lo revise un pediatra. Igual ahí es el momento justo de pedir ayuda, apoyo terapéutico, ¿no? En donde nos tenemos que informar, porque esto ya no es común ni normal. Esto sí ya es extremo, si estos comportamientos son continuos y además llegan a provocar algunas reacciones físicas. Como a lo mejor se lastima sus genitales o lastima los genitales de alguien, o a lo mejor fuerza a sus amigos a que lo agarren o que se dejen agarrar. O él ha sido forzado, ¿no? Obligado, claro. a... Entonces, aquí es cuando nos tenemos que alarmar un poco. Igual también si él ha tenido como alguna interacción con niños o niñas que tengan mucha diferencia de edad, también sería como una alarma roja, pues también para ver qué está pasando, y cómo es que él se involucró en esa situación, ¿no? Y recordar que sí, que los abusos sexuales generalmente ocurren en la familia o claro. en las escuelas, ¿no? En donde hay gente conocida, gente de confianza, y digo de confianza entre comillas. Ajá. Entonces, y en especial decirle a su hijo o hija que al final de cuentas él tiene el poder de decir no. Y si alguien desconocido, alguien aunque sea conocido, le está forzando a tener una acción con sus genitales, pues que él puede decir que no. Y cualquier otra duda que tengan, déjenla en los comentarios y trataremos de responderla. Gracias. Gracias y bueno, pues a seguir.